Campanas las que están a punto de sonar, de dar por concluido este 2014, un año estresante económicamente por los mensajes diferentes que nos han ido llegando desde diferentes organismos y del gobierno español, evidentemente también. Pasamos de la búsqueda de la luz al final del túnel en 2013, aquella que decían, bueno, es una luz, pero en realidad es el tren que viene a arrollarnos, a un 2014 en el que la luz se encendía una semana, se ha ido apagando la siguiente. El Fondo Monetario Internacional y Bruselas nos daban una de cal diciendo que la economía española mejoraba. Otra de arena, con lo de hay que seguir tomando medidas adicionales. Bueno, y en el gobierno se olvidaron de luces y de túneles para ir quizá un poquito más allá, si cabe, para ir más lejos y hablar primero de raíces vigorosas. Y recientemente de la crisis esa que ya es historia del pasado. Pero, a ver, ¿cuánto hay de realidad en todo esto? ¿Cuánto de política? Entramos, por cierto, en un año sobre todo electoral, que incluso puede acabar con el bipartidismo y quizá, quién sabe, si traer nuevos modelos económicos. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, más allá de la política, ¿qué nos espera económicamente para 2015 si es que una cosa pudiera ir más o menos desligada de la otra, claro? A ver, yo pienso que el 2015 va a ser un año muy incómodo, para todo el mundo, es decir, para empresas, a nivel financiero, evidentemente para las ciudadanías, fíjate que digo las ciudadanías, Sí. Va a ser un año incómodo para todo el mundo. ¿Por qué? Claro, va a ser un año incómodo para todo el mundo porque ya la realidad se habrá manifestado o se irá manifestando con toda su virulencia, es decir, realmente se sabrán cómo están los bancos, realmente se sabrán las posibilidades de crecimiento, realmente se sabrá estas subastas de liquidez del Banco Central Europeo en que han acabado, realmente se sabrá qué pasa con los eurobonos, etcétera, ¿no? Y entonces se empezarán a hacer cosas. Claro, se empezarán a hacer cosas en teoría no en la práctica, para arreglar la situación, pero a corto y medio plazo yo pienso que van a tener consecuencias muy desagradables. Y por eso el año 2015 yo pienso que va a tener un color muy gris oscuro o gris muy oscuro. ¿Por qué? Porque eso que hablamos de recuperación, pues pienso que muy poco. Muy poco. A mí se me hace, bueno, por una parte extraño y por otra parte especial estar hablando ahora ya, a puertas del 2015 con Santiago Niño, porque yo de Santiago Niño lo que siempre recordaré era un titular, ponía Santiago Niño, : esto es al principio de la crisis, sí. Y decía Santiago Niño, : abro comillas, de aquí no saldremos como mínimo hasta 2019. De eso ya digo, era tan al principio de la crisis cuando en realidad el gobierno y el ministro del ramo de aquel tiempo hablaban de desaceleración, no de crisis. Sí. ¿Tú en aquella proyección te imaginabas que íbamos a llegar justo como hemos llegado, como estamos llegando a este 2015, Santiago? Bueno, a ver, es que me he equivocado. ¿Por qué? Porque las últimas previsiones, digamos, a medio plazo, Sí. Por ejemplo, el Instituto IFO alemán, etcétera, ya están hablando de entre el 2023 y el 2025. Desmiénteles. ¿No? No, es que tienen razón. Hombre, vamos a darle algo de esperanza. Yo Estamos a punto de entrar en un nuevo año, ilusiones renovadas, ¿no? A ver, te cuento una cosa, pero que quede entre nosotros vale, solo. Ahora que no nos escucha nadie. La OCDE hace unos 4 o 5 meses publicó un informe del cual, curiosamente, no se ha publicado absolutamente nada. Es gratis, o sea, la gente puede ir a la web de la OCDE y bajárselo. Hace unas estimaciones, no son previsiones, hace unas estimaciones hasta el año 2060. Muy grises también. Ya, pero cuando se habla de esas previsiones tan grises para el año 2060, se está hablando poco menos de volver a recuperar el vigor, ya no de raíces, sino el vigor aquel que dejamos antes de 2007. Sí, claro, evidentemente. O sea, es decir, el concepto es que aquello no volveremos nunca. Ya, o sea, no volveremos ni jamás, en 2060. ¿no? Entonces, en el 2015, concretamente, lo que comentábamos es que se empezarán a hacer cosas, se empezarán a reducir el exceso de capacidad productiva. En el mundo hay un exceso de capacidad productiva, por ejemplo, de automóviles del 20%. Todo eso empezará a afrontarse, pero eso tendrá consecuencias. Por ejemplo, a nivel de déficit, España, el gobierno sale con que si vamos a cumplir este año el déficit del 5,6 y por favor, España se comprometió
España, bueno, España y todos los países de la Unión Europea menos la República Checa y el Reino Unido, que estos un poco van a su aire, ¿no? Pero el déficit comprometido era del 4,2, ¿no? No, De... aquí voy, Roberto. Es A que ver. el compromiso es el 0,5 en el 2020. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, a ver, si este año, aun suponiendo que vamos de fábula, cerramos en el 5,6, o sea, es decir, tenemos que bajar en 50.000 millones el déficit hasta el 2020. Entonces, claro, es que es mucho. Oye, y Realmente es entonces todo muchísimo. esto cómo casa con que hayamos hecho unos presupuestos para 2015 con la idea de crecer como mínimo al 2%, que no contentos con eso, pues tanto Rajoy como el ministro de Economía, como Luis de Guindos, se hayan subido, si cabe, a una ola optimista todavía mayor, cuando además el entorno mundial no parece que sea muy favorable para nuestros sueños, ¿no? No, a ver, yo pienso que ahora estamos viviendo una época en que a nadie le interesa que haya follones, o al menos a todo el mundo nos interesa que los follones se minimicen. Es decir, si España presenta unas cuentas, unos presupuestos que recordemos que han sido aceptados por Bruselas, recordémoslo, Hmm. en las que o en los que todo cuadra. Hay un crecimiento del 2%, entonces se ingresa tanto, se gasta tanto, se pagan los intereses de la deuda, entonces el déficit baja, todo ha quedado muy bonito y todo el mundo ha dicho vale y los mercados han dicho muy bien. ¿España sigue pagando los intereses de la deuda? Sí, pues entonces ni un problema, nos lo creemos. Claro, pero tú fíjate que 2 meses después de la propia Bruselas decir que sí, que se cree Hmm. eso, ha dicho que duda que España pueda cumplir el déficit el año que viene. Entonces, todos nos estamos haciendo trampas al solitario. Mm. Eh, el primero, el gobierno español, claro, evidentemente, pero también la Comisión Europea, a Francia se le dan unos plazos, luego se sabe que no los va a poder cumplir, luego se les prorroga, a Alemania le dicen que tiene que aumentar su consumo para contribuir más al crecimiento, dice que sí, hace lo que quiere. Es decir, estamos en un entorno en el que sobre todo tiene que haber tranquilidad. ¿Por qué? Porque bastantes problemas hay fuera. Ya. Con lo cual, en este entorno, que haya la mayor tranquilidad posible. Luego, a medida que vayan pasando los meses, ya iremos viendo cómo salimos del tema, Hmm. cómo lo solucionamos. Lo que estaba pensando, y vuelvo un poco al principio, es decir, este año si algo tiene el contexto, desde luego que le va a condicionar, es que es un año eminentemente electoral. Y yo no sé Sí. si precisamente ese escenario pues abre el camino para tener, si cabe, por parte de la política, más tentaciones para seguir haciéndose trampas al solitario, como decías, y trampas de cara a la galería y para prometer cosas que están muy fuera de ese entorno de la realidad. Pues sí, Roberto, desgraciadamente así es. Es decir, este año, porque bueno, las elecciones municipales y autonómicas, estas son en clave interna, Pero ¿no? O las sea, tenemos, sí, sí, sí. no, pero bueno, estas, bueno, tienen una importancia relativa. A ver, no es que no es que les quite importancia, pero bueno, tiene una importancia relativa. Las gordas son las de noviembre. Mm. Entonces, a ver, hasta noviembre vamos a oír cosas rarísimas, cosas que si nos paramos a pensar diremos, pero a ver, ¿cómo es posible si hace unos meses dijeron no sé qué y pasó no sé qué, ahora se esté diciendo esto? Y yo creo que también en Europa nos van a dejar hacer, al fin, al gobierno, a los partidos políticos, etcétera, etcétera, les van a ir dejando decir un poco lo que quieran. ¿Por qué? Porque en el fondo, y aquí quería llegar, cuando se celebren las elecciones, no sé qué día de noviembre, al día siguiente, quien gane va a recibir una llamada en la que le van a decir, oye, ¿te acuerdas de aquello que hablamos, verdad? Pues adelante. Aunque gane Pablo Iglesias. Pero sí es igual. A ver, Roberto, en el fondo da exactamente igual quien gobierne. Pero vamos a ver, el Banco Eso Central quiere decir Europeo, que la economía se va a seguir imponiendo a las hombre, ideologías, gane quien gane. por descontado, Sí. ¿tú crees que el Banco Central Europeo decide si sube o baja los tipos de interés en función de quién gobierne en un país? En absoluto. O sea, pero es que en absoluto. Vamos a un caso más extremo que parece que estamos a las puertas. Elecciones en Grecia. Elecciones en Grecia con una posible mayoría de un partido sirista que se le denomina de extrema izquierda. Bueno, quitemos el título. Un partido en el que dice que hay que reestructurar la deuda. Bien, supongamos que gana este partido. La deuda en Grecia se va a reestructurar porque no puede pagar, pero evidentemente no se va a hacer como Grecia quiera.
Es decir, le van a decir cómo tiene que hacerlo, porque si no, Grecia será expulsada, como dice la Biblia, a las tinieblas exteriores. Y quedará allí, bueno, evidentemente expuesta a la intemperie y se morirá, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, a la conclusión que llegamos es a que bueno, está bien, claro. Hay cambios de matiz en función del color que gobierna, pero en el fondo, en lo fundamental, en lo importante, en lo trascendente, en aquello que implica a otros, temas de tipos de interés, de deuda, etcétera, etcétera, aquí el color importa muy poco, Roberto. Bueno, Poco. para hacer previsiones con datos tan sensibles como el del paro, estamos en el 24%. Recuerdo como tú hace un par de semanas te referías aquí a ese informe del BBVA. Es el más optimista de todos, ¿no? Que nos situaría en el 18%. ¿Con cuál te quedas? Roberto, pero estructural, ¿eh? Estructural, sí, estructural. Es decir, un poco para vayan ustedes más o menos teniendo en cuenta que ese lo van a tener ya de por vida, ¿no? Sí. A ver, el desempleo es un tema que de alguna forma, y están llegando mensajes, están llegando mensajes. Se nos está diciendo tres cosas con respecto, a ver, no se nos está diciendo claramente, y no solamente en España, en todos lados, lo que pasa aquí más. Tres mensajes. Primer mensaje, tenemos que acostumbrarnos a que el desempleo va a ser alto. En segundo lugar, tenemos que acostumbrarnos a que gran parte del empleo va a ser temporal y a tiempo parcial. Tenemos que acostumbrarnos, en tercer lugar, que el trabajo va a estar valorado bajo, con lo cual, evidentemente, los salarios van a ser bajos. Esto, a ver, evidentemente, abiertamente no lo ha dicho nadie, porque no hay nadie que se atreva a decir esto, pero los mensajes que nos van llegando, no sé si recordarás que la semana pasada comentábamos un estudio que había presentado la COE, en el cual hablaba de que el año que viene España solamente iba a crear 228.000 empleos. Sí. Entonces, recuerdo que además dijiste 228.300. Bueno, bien, mira, no digo tienes más memoria que yo. No, con una fina. Sí, pero entonces esto que lo que nos está diciendo, nos está diciendo que España crecerá lo que crezca, pero se va a crear muy poco empleo. Es decir, ¿por qué? Aquí entran varios factores. En primer lugar, porque España tiene un modelo productivo que para crear empleo de verdad ha de tener actividades en marcha que absorban mucho factor trabajo. Por eso, últimamente, cuanto mejor ha ido España, ha sido cuando se construían 750.000 viviendas al año. Entonces esto iba como una moto. ¿Por qué? Porque la construcción, al menos la construcción que se hace en España, absorbe muchísimo factor trabajo. Ahora, pregunta, ¿es previsible que en España vuelvan a hacerse 750.000 viviendas al año? No, ¿verdad? Ya, nada, esto ni en 2060, ¿no? Bueno, pues nada. Entonces, evidentemente, por este lado, nada. Bueno. El turismo absorbe, en principio, mucho factor trabajo, pero resulta que hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, ahora se están dedicando a intentar aumentar su productividad, con lo cual también están reduciendo empleo. Y en ese contexto...